las cláusulas suelo, vamos a ver. Yo tenía una cláusula suelo. Tuve la mala suerte de levantar la cláusula suelo pagando gastos notariales y registrales en el mes de mayo, cuando el día 9 de mayo, pues unos días antes, el día 9 de mayo del 2013, el Tribunal Supremo se descuelga anulando las cláusulas suelo precisamente de una de las entidades, junto con Cajamar y con Caixa, me parece, era el BBV, que es mi banco. Yo pagué, no se me acuerdo si son 600 o 700 euros por levantar la cláusula suelo, cuando al final se descolgó el Tribunal Supremo con esta sentencia de 9 de mayo de 2013. Yo les voy a ser sincero, para empezar. Yo cuando pacté esa cláusula suelo, yo tengo una hipoteca en el BBV porque todos los jueces y los funcionarios de justicia con la mutualidad judicial tienen las cuentas en el BBV y es así, pues tenemos un convenio, era antes el Banco Exterior y ahora el BBV. Cuando yo firmé, ya soy abogado, pero antes ejercía de juez, yo, si les soy sincero, yo sabía que firmaba una cláusula suelo, que quede claro, Yo soy un consumidor informado, yo sabía que firmaba una cláusula suelo y lo que significaba. Significaba que podía ir para arriba, podía ir para abajo, y si subía el 12 o no subía el 12, subía el 3, que me pagué la cláusula suelo que yo tenía. El Tribunal Supremo, en esta sentencia de 9 de mayo del 2013, aclarada después por un inmediato auto de 6 de junio del 2013, un auto, fíjense ustedes, se dicta el auto de aclaración, que el auto de aclaración significa que una de las partes dice: oiga, señores magistrados del Tribunal Supremo, que es que no me entera muy bien de esto, aquí falta algo, aquí buscan algún error o hay que aclarar algún concepto oscuro o que no esté claro. Efectivamente, los bancos, el BBV entre otros, pidieron aclaración al Tribunal Supremo en los términos que ahora les diré, y la respuesta que recibieron del Tribunal Supremo, del Pleno del Tribunal Supremo, es que efectivamente aclaró la sentencia, pero aclaró para endurecer la sentencia en contra de los bancos, en contra del que había pedido la aclaración. Eso fue la primera en la frente. El Tribunal Supremo en esta sentencia les cuento el antecedente. Esto fue una sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, que la promueve una asociación de usuarios bancarios que es AUBAN, que habrán oído ustedes hablar de ella. Y AUBAN lo que decía, muy resumidamente, mire usted, las cláusulas suelo, es decir, que por debajo de un porcentaje determinado, por mucho que baje el tipo de interés aplicable, y aunque usted tenga un interés variable, ya no le voy a bajar más, en mi caso era el 3%, y el interés estaba en el 1,5%, pues yo pagaba el 3% todos los meses de hipoteca. Y al revés, la cláusula techo es que si sube por encima del techo correspondiente, tampoco le voy a cobrar por encima de esa cuota. Pues AUBAN lo que decía en el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, mire usted, señor juez, hay una desproporción porque no es lo mismo, no es igual de fácil alcanzar el techo que alcanzar el suelo. Y eso no se informó debidamente. Y por lo tanto la cláusula es abusiva por desproporción entre el techo y el suelo. Ese era el planteamiento muy resumido de AUBAN. No era otro, no era otro. Y el Juzgado Mercantil le dio la razón a AUBAN y dijo que efectivamente era una cláusula abusiva en esas tres entidades. Eso fue en apelación a la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la especializada en materia mercantil también, y la sección quinta revocó y dijo que no había ninguna prueba de que aquello hubiera una descompensación, que estaba proporcionada una cosa con la otra y que no apreciaba que por esa razón tuviera que anularse o considerarse la cláusula abusiva. Llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo primero que dice es: lleva usted razón, señora Audiencia Provincial, aquí no hay desproporción entre techo y suelo. No, en eso lleva usted razón. Ahora bien, yo que soy el Tribunal Supremo, tienen ustedes derecho después a transmitirle lo que yo diga ahora, a partir de ahora, a los magistrados del Tribunal Supremo. No tengo problema porque pretendo ser respetuoso, aunque sea crítico. Digo, yo que soy Tribunal Supremo, voy a convocar la sala en pleno y voy a ir por otro lado. Voy a decir que sí, que eso está muy bien, pero que falla el control de transparencia, que es un concepto que viene importado del derecho de la Unión Europea, muy interesante en materia de derechos consumidores y de disposiciones generales, de normas generales de la contratación. Dice, hay un problema de control de transparencia. No son suficientemente transparentes las cláusulas. Y parte además de otra premisa. Las cláusulas suelo es hecho notorio con la ley de juicio civil, significa que no necesita prueba, sino que es tan conocido por todo el mundo que no necesita prueba ninguna. Eso es un hecho notorio. Y dice el Tribunal Supremo, es hecho notorio que las cláusulas suelo las canaliza, es decir, todas las hipotecas del BBV, de Caixa y de Cajamar, todas las de España, millones de hipotecas. Dice,
Eso es un hecho notorio que se ha impuesto, que es una condición impuesta a los prestatarios. Yo mi palabra no, que a mí no me la impusieron, y yo soy uno de ellos, y a mí no me la impusieron porque yo la conocía. Pues el Tribunal Supremo dice, hecho notorio, no necesito pruebas, eso es impuesto. Y además no hay transparencia suficiente, y no hay transparencia porque viene a convertir el interés variable que usted pacta en un interés fijo en lo siguiente. La cláusula podría ser lícita, pero estas que analizo no lo son porque, dice, porque falta una información clara sobre que esa cláusula suelo es un elemento esencial del contrato. No aprecio que haya información suficiente en eso, dice el Supremo. Porque engaña al establecer una aparente contraprestación entre el suelo y el techo, y eso es un engaño. En tercer lugar, porque no se hacen simulaciones de cuál sería el resultado aplicando la cláusula suelo. El banco le tenía que haber acreditado que se ha hecho simulaciones, este va a ser el resultado, este no va a ser el resultado. En cuarto lugar, porque no se informa sobre otras modalidades contractuales que no contengan esta cláusula suelo, o no consta que se la haya informado. Y porque la cláusula se enmascara dentro de un cúmulo de cláusulas y de escritos y de escritura, y no se ve con claridad la cláusula. Por todas estas razones considera que esas cláusulas de esas tres entidades son abusivas por no cumplir los estándares requeridos de transparencia. Estándares que son y que sí se cumplen los que dicen las disposiciones normativas. Las entidades las cumplían todo y el Tribunal Supremo dice, cumplen los estándares de las órdenes ministeriales. Pero yo digo que no son suficientes esos estándares. Y en el auto de aclaración, aquí viene la aclaración, dice, cualquiera de estas cosas que yo les acabo de decir, con que se cumpla cualquiera de estas cosas, hay que considerar que la cláusula es abusiva, por falta de transparencia. No es necesario que se acumulen todas. Con cualquiera de ellas ya es abusiva. Y finalmente hace una cosa el Tribunal Supremo también un poco graciosa, porque también se le plantea la posibilidad de aplicar, bueno, si la cláusula es abusiva, la cláusula suelo, yo mi hipoteca con mi banco, si esto es nulo en definitiva, devuélvame usted todo lo que he pagado yo todos estos años que el interés está por debajo del suelo. Eso lo ha resuelto el Tribunal Supremo y los tribunales con naturalidad siempre. Siempre se ha devuelto, declarar la cláusula nula, hay un artículo, es decir, 1303 del Código Civil, se devuelven las recíprocas prestaciones. Yo he pagado de más, pues usted me lo devuelve. Y del Tribunal Supremo, no voy a aplicar la retroactividad aquí. ¿Y por qué no? Pues cita la ley 30/92, que es una norma administrativa que no tiene nada que ver, órdenes ministeriales, patatín, patatán, pero en mi opinión, al final lo que dice, pues mire usted, no, porque es que esto iba a ocasionar un problema en el Estado, un problema económico de un par de narices. Y por las repercusiones económicas no aplicamos la retroactividad. Oiga, señor Supremo, ¿sea usted coherente? Si esto es nulo, nulo es, nulo efecto produce, vamos a restituirnos las prestaciones, decimos los abogados, ¿no? Pues no, dice que no por las repercusiones económicas. Yo no lo entiendo, es una contradicción manifiesta. Claro, yo creo que se asusta el mismo Tribunal Supremo y dice, estate, como liemos esto, es que aquí se va a montar el cirio con lo que está cayendo. Si ahora le decimos a los bancos que tienen que devolver esto, que a mí no me importa que caigan los bancos, no se crean ustedes que yo soy muy pro banco, aunque lo parezca, yo me encanta, pero ojo, que es que detrás de la caída de un banco está el dinero de los españoles, que no hay otra cosa, que está en otro dinero, A mí me preocupa cuando cae un banco porque a mí me afecta, No, me encanta porque a los bancos, me encantaba la vida, pero oye, cuando me tocan el bolsillo ya y cuando viene vía impuestos, vía de lo otro, vía de la trama, o vía reducción de sueldo, vía rebaja de salario, pues ya, que es cómo se pagan esas cosas, Todo lo de las pagas extras, los salarios, todas esas cosas sirven para pagar estas cosas y estas ruinas. Pues ahí dice que no. Yo las cláusulas suelo, en definitiva, que ya han visto ustedes que no soy no estoy muy contento con esto que ha hecho el Supremo, no lo oculto. Hombre, lo que yo creo que produce esto es una inseguridad jurídica manifiesta. Mire usted, el Tribunal Supremo, a todos los que trabajamos y en mi despacho, por suerte, accedemos mucho al Tribunal Supremo, pretendemos acceder mucho al Tribunal Supremo, en la Sala de lo Civil, que es la que ha visto esto, pues yo creo que está ya próximo a 60-70% de recursos que directamente lo inadmiten de oficio, Llegar a la casación ordinaria en el Tribunal Supremo una sentencia es complicadísimo. Que te desestimen una casación de fondo es ya una excepción. Ganarla ya ni les cuento. Nosotros hemos ganado alguna, pero es muy complicado. Es una excepción absoluta. Y aquí dice el Tribunal Supremo, bueno, pues mire, dice algo así, literal, lo tengo aquí copiado literal, porque es que es una cosa curiosa. Dice, hombre, dice, hay que salir de los márgenes del procedimiento.
pues se da cuenta de los problemas que tiene para esta resolución. Dice, hay que salir de las clásicas rigideces del procedimiento y de la estructura del recurso y del suplico. Es decir, el Supremo, que es lo más estricto en forma y en admisibilidad, ahora dice que no, que hay que prescindir de las rigideces, del procedimiento. Ya yo me arrogo. ¿Qué es lo que ha hecho el Supremo? Hombre, el Supremo lo que ha generado una repercusión, una inseguridad jurídica pues espectacular, sinceramente. Hay una sentencia del juzgado mercantil de Córdoba que ha declarado nula las cláusulas suelo de Caja Sur, ahora recientemente. Lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Córdoba. Está en casación, pendiente de casación, pero el juez de lo mercantil de Córdoba, don Fernando Caballero, el otro día lo decía él en la prensa, yo que no digo otra cosa que no esté en la prensa, decía que estaba pendiente de dictar un auto para ver si ejecuta provisionalmente esa sentencia. Quiere decir que mientras resuelve el Supremo, a Caja Sur le puede decir don Fernando Caballero que no hay cláusula suelo y ya veremos si lo tiene que devolver. Yo no por nada, pero es que Caja Sur, yo no soy de Córdoba, pero vivo en Córdoba hace mucho tiempo, pero Caja Sur, sabemos lo que es Caja Sur en Córdoba, ¿eh? Y si Caja Sur se va por delante, porque Caja Sur se compró por los vascos con unas condiciones determinadas, y en las condiciones esas estaba la existencia de una cláusula suelo, y eso da unos determinados resultados en libros todos los años. Que si se tiene que hundir, que se hunda, pero que seamos conscientes de lo que significa que se hunda, ¿eh? Y esto puede hundirlo, ¿eh? Las repercusiones son terribles. Y además, es que creo que el Tribunal Supremo roza la inconstitucionalidad. Se ha planteado. El jueves se deliberó el incidente de nulidad que han promovido las entidades financieras, que es el requisito necesario para poder ir en amparo por inconstitucionalidad de la sentencia, por vulneración de derechos fundamentales de la sentencia del Tribunal Supremo. Y es que efectivamente, si yo les he contado cómo es el origen de la sentencia del Tribunal Supremo, comprenderán ustedes que digan, bueno, pero ¿cómo es posible si a mí me plantean una cosa con un planteamiento jurídico tal, el Tribunal Supremo se sale de ese planteamiento jurídico y resuelve en base a una cosa que no tiene absolutamente nada que ver? Eso se llama incongruencia extrapetitam, es una cursilería, pero se llama así en los términos de los abogados. Es decir, resuelve fuera de lo que le han planteado las partes. Y eso es algo que en derecho civil no se puede hacer de ninguna manera, porque entonces nos convertimos, como yo decía al principio, no en jueces, sino en justicieros. En que como a mí esto no me gusta, aprovechando que se me plantea, yo resuelvo lo que me da la gana. Y eso no, mire usted. Porque es que además me está generando usted indefensión. No se han podido alegar nada sobre lo que plantea el Tribunal Supremo por las entidades financieras ni por los bancos. No se ha podido probar nada, ni siquiera que no es un hecho notorio la imposición de la cláusula, porque no lo es. Porque es imposible que sea un hecho notorio millones de hipotecas. Es que eso no puede ser un hecho notorio nunca. En cuanto haya 5 tíos que lo conozcan perfectamente, ya no es un hecho notorio. Ya falla la premisa de la que parten. La inseguridad de la que generan es terrible, y la indefensión y la situación de las entidades financieras es terrible. Otro dato, y con esto termino, es que las entidades financieras no pueden hacer nada por evitar esta sentencia, porque están obligadas por una normativa que es la que le establece los estándares de información y de transparencia que tienen que tener órdenes ministeriales normalmente. ¿Y ahora qué hacen? No pueden dejar de cumplir esas normas, pero les dice el Supremo que no vale para que las cumplan, porque eso no sirve para nada, porque no da garantía ninguna de cuál va a ser. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Porque esta sentencia afecta a estas cláusulas de estas entidades que yo le he dicho. Don Fernando Caballero lo que tiene es Caja Sur, pero hay jueces en España por todos lados, mercantiles, que están conociendo cláusulas suelos de todas las entidades del mundo. ¿Qué van a hacer esos suelos? Esos jueces, pues no se sabe. ¿Van a aplicar la retroactividad? El Supremo dice que no aplica la retroactividad, que no tienen que devolver las entidades de estas hipotecas que han analizado. No es cosa juzgada respecto al resto de las hipotecas que se analicen por otros jueces. Tampoco se sabe lo que va a pasar. Esta es la situación. Yo no pretendo tampoco causarles mucha desazón, pero sí transmitirles la posición honesta que yo tengo, y sometido, por supuesto, a la crítica que espero de ustedes ahora.